Bueno, Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Esta noche vamos a estar hablando acerca de un rey llamado Roboán, hijo de Salomón y nieto del rey David. La Sagrada Escritura nos cuenta que este personaje tenía 40 años cuando llegó al reino y reinó 17 años. Y la Biblia nos muestra algunas facetas de la vida de esta persona. Dice la Biblia que en breve él llegó al reino. Lo primero que sucedió en ese momento fue una ruptura de la nación. Dice que en su tiempo se dividió el reino. Aquella nación que había logrado el rey David, unir todas las tribus alrededor de una ciudad, Jerusalén, y alrededor de un gobierno unificado, que fue el que estableció el rey David. Esa nación fuerte, poderosa, que llegó al clímax de su gloria en los tiempos de David y de Salomón, ahora en el mandato de este rey Roboán se viene abajo todo ese poderío, toda esa grandeza. La nación se divide, 10 de las 12 tribus se van con Jeroboam, y entonces aquí comienza el gran declive. Vamos a mirar algunos puntos negativos, algunos puntos oscuros que fueron la causa de su desdicha y de todos los males que le sucedieron a él y a su pueblo. Dicen que no hay causa sin efecto o efecto sin causa. Entonces, para mirar todas las cosas que sucedieron y que le sucedieron a él, es necesario mirar las causas. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los puntos débiles, los puntos oscuros que fueron la causa de su ruina y la ruina de su reino? Vamos a mirar, porque uno contempla a la luz de la Biblia que los padres, nuestros padres, tienen mucho que ver en lo que nosotros somos en la vida. Si tuvimos la desdicha de tener padres impíos que nos dieron malos consejos y malos ejemplos y nos instruyeron en malos caminos, pues ellos van a tener una enorme responsabilidad en nuestra mala suerte. Pero si por el contrario tuvimos padres honestos y decentes que nos dieron luminosos ejemplos y consejos sabios, nos enseñaron a creer y a confiar en Dios, nos instruyeron en principios y en valores, y nos enseñaron el camino de la vida, el camino de la decencia, el camino de la fe. Nos instruyeron en la sana doctrina de Dios, del Evangelio. Entonces ellos son muy responsables, o mejor dijéramos, ellos van a ser bendecidos por la vida fructífera, por la vida bendecida y por la vida de bendición que nosotros, sus hijos, llegamos a disfrutar o a tener.
Dice la Biblia que la madre de ella fue una mujer amonita. Los amonitas fueron enemigos de los israelitas todo el tiempo. Todo el tiempo desearon el mal para los israelitas. Fueron sus vecinos, pero encarnizados enemigos que siempre fueron un obstáculo para el desarrollo de la vida nacional y espiritual del pueblo de Israel. La madre de él fue amonita. Entonces, los amonitas tenían otra religión y adoraban otros dioses. Entonces, desde ya podemos entender lo que había alrededor de Roboam, un mal ejemplo que heredó o aprendió de su madre, porque su madre no lo podía adoctrinar en las cosas del verdadero Dios, el Dios de Israel, sino que ella de alguna manera desde niño le inculcaba en otro tipo de comportamientos que eran un atentado contra la fe y contra la vida de este niño desde su niñez, su adolescencia, su juventud y hasta su vida adulta. La Biblia nos cuenta que este personaje a la edad de 40 años era una persona inmadura, que no había llegado a una madurez suficiente, porque de alguna manera su madre tenía que ver en esta actitud inmadura de este joven o de este rey. De otro lado, la Sagrada Escritura nos cuenta que él imitó ejemplos de sus padres, o sea, de personas mayores, y lo vemos cuando llama a los ancianos, a las personas más avanzados en años, las personas mayores, y que muchos de ellos fueron asesores del rey Salomón, y los llama para que le den consejos de Estado sobre el destino de la nación, el rumbo de la nación y los pasos que él debe seguir, o sea, para que le trazaran las líneas, el derrotero que él debía seguir como gobernante para tener un reinado tranquilo, un reinado justo, apoyado en los pilares de la justicia y de la salud, del bienestar nacional. Pero él no se atrevió a seguir o no quiso seguir el consejo de aquellos ancianos, sino que llamó a los jóvenes, a las personas más jóvenes, y pidió de ellos consejo, y luego siguió el consejo que le trazaron aquellas personas más jóvenes, y ellos lo tiraron al abismo. Es malo usted joven, si me está escuchando, que usted desatienda la voz de los ancianos, la voz sabia, la voz inteligente, la voz madura, de pronto una voz santa, basada en principios y valores cristianos evangélicos, y que ustedes oigan la voz de aquellas personas que le trazan un camino bueno, un camino hacia Dios, pero sí oiga la voz de aquellos que lo desaniman, que lo desvían, que lo desorientan y que lo inducen
por caminos malos, por sendas tenebrosas. Dice la Sagrada Escritura que él no siguió el ejemplo bueno, sino que él imitó malos ejemplos, aquellas personas que daban malos ejemplos. Y ese es otro motivo de su desventura. De otro lado, sus amigos, las otras tribus, se habían ido y en breve se fueron, construyeron 2 altares, uno en el norte y otro en el sur, y pusieron un becerro en cada lugar y lo adoraron diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Abandonaron al verdadero Dios y aceptaron como dioses suyos 2 becerros de oro, 2 imágenes, 2 estatuas de oro, a las cuales le rindieron culto y le ofrecieron sacrificios y adoración. Y Roboán le pareció importante seguir esos malos ejemplos para hacer lo mismo y para insinuarle a su pueblo que hiciera lo mismo y que siguiera aquellos malos ejemplos. Y por estas razones, la Sagrada Escritura nos cuenta que su país, en tan poco tiempo, fueron 17 años de su reinado, y en tan poco tiempo su país, la nación, se plagó de toda clase de vicios, de males y de pecados. Y dice la Biblia que hubo también sodomitas, o sea, una inmoralidad rampante que galopaba por todas partes, por toda la nación. Era una inmoralidad grande, una degeneración que se desbordó muy profundo, muy en grandes dimensiones, y que arrolló a toda una sociedad, llevándola a la destrucción como una enorme avalancha de lodo que los arrastró a todos. Dice la Biblia que en poco tiempo le llegó una invasión, un poderoso ejército desde el sur, el rey Sisac de Egipto, y un poderoso ejército lo invadió. Y Jerusalén fue invadida, fue tomada. La Biblia nos dice que el templo de Dios fue saqueado, se llevaron toda la riqueza, el oro, la riqueza que había acumulado Salomón, se llevaron toda esa riqueza. Y también fue saqueado el palacio del rey, todas las riquezas del rey. La nación quedó empobrecida en gran manera. Y dice la Biblia que Salomón había construido unos escudos de oro. Y este rey egipcio se llevó también los escudos de oro. Entonces la Sagrada Escritura nos cuenta que el rey Roboán en su lugar construyó escudos de bronce. Observe lo que había sucedido. Observe usted la diferencia y el valor entre esos 2 metales. El bronce es una aleación entre cobre y hierro.
El oro es un metal puro, un metal que en la Biblia lo tenemos siempre en la construcción de aquellos objetos sagrados en el tabernáculo. Y bueno, el oro desapareció y aparece un estado más degradado, de riqueza o de valor degradado, una mezcla como una bifurcación entre cosas que sucedieron en la vida, no solamente en lo que tiene que ver con las riquezas, sino también en lo que tiene en lo relativo a la moral y a la espiritualidad de la nación. Cuando las personas abandonan los más altos valores espirituales, cuando la persona desciende de una altura, de un nivel arriba en Dios, cuando la persona permite que su espiritualidad mengue, que su espiritualidad se arruine, se destroce, se acabe, entonces se genera una mezcla maligna, una mezcla dañina y perturbadora para la espiritualidad. La Sagrada Escritura nos cuenta en el mensaje a las iglesias, por ejemplo, nos dice que en la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo aceptaron a unos sujetos, a unos personajes malignos que comenzaron a introducir herejías y falsa doctrina en la congregación y a mezclar esa falsa doctrina con la doctrina verdadera y se generó una mezcla maligna, una masa maligna, y usted la ve a través del mensaje a Tiatira y en Sardis, donde dice: tienes nombre de que vives, dice el Señor, y estás muerto. En este momento todo allí era un cadáver, porque cuando se degrada la espiritualidad, se degrada la fe y se pervierte la doctrina, todo lo que queda es muerte, es cadáver, es destrucción, es un daño general, un daño global que afecta todo, que pervierte todo. Con razón San Pablo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Escudos de bronce para querer reemplazar es lo que hace la gente. Cuando la gente desciende, cuando la gente pervierte la doctrina, cuando las personas contristan el Espíritu Santo, cuando las personas abandonan la verdadera fe, la verdadera consagración, la verdadera entrega y comunión con Dios, entonces se inventa métodos o formas, se inventa caminos, se inventa credos, se inventan religiones, inventan mitos, inventan santuarios, inventan formas de culto y de adoración para querer reemplazar lo que ya perdieron, lo que ya no tienen. Es esta noche un llamado que le hace la palabra de Dios a su vida, para que no deje que se acabe aquello que Dios sembró, que Dios puso en su corazón. En física, hay una ley, que es la ley de la entropía o de la termodinámica,
Dice que se puede observar cómo, por ejemplo, una casa en desorden, podemos llevarla al orden. Lo que está desordenado, podemos llevarla al orden, mejorando el estado o la condición de esa casa, para que cada día esté mejor, para que cada día podamos irle haciendo acabados y llevándola a la perfección. Pero si esa casa que está bien construida, la abandonamos, entonces hay una ley donde esa casa comienza a degradarse, a degenerarse, y lentamente las cosas malas comienzan a aparecer, y en menos de nada, en poco tiempo, esa casa abandonada estará completamente fea, completamente descompuesta, porque el desorden ha logrado superar en ella el orden. Me parece que este ejemplo cabe en lo que estoy diciendo. Israel abandonó la casa, abandonó el santuario, abandonó la fe en este tiempo, y entonces todo se vino abajo. Se fue perdiendo la riqueza, la salud, la alegría, y hasta que por último perdieron la libertad. Querido oyente, usted que me escucha esta noche, lo invitamos a usted también, querido hermano. Lo invitamos para que si Dios te ha dado cosas hermosas, bendiciones para que sea feliz, para que sea libre, para que sea santo, para que tenga comunión con Dios. Dice la Biblia, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, para que ninguno tome tu corona. Retenga las bendiciones, cultívelas, mejórelas, para que sean cada día más llena de prosperidad y de fruto. Mejore su espiritualidad, mejore su relación con Dios, mejore su nivel cristiano, su espiritualidad, sea mejor cada día, y Dios te va a bendecir. No descuide lo que Dios te ha dado, porque se puede perder, se puede venir abajo, y su vida cristiana puede irse a la fatalidad, al fracaso, y usted va a sufrir demasiado cuando haya perdido aquellos espacios en Dios que el Señor en su bondad le ha concedido. Dios te bendiga, que tengas una feliz noche.